A forma de introducción, la mujer a lo largo de la historia ha sido marginada y oprimida por una cultura machista y patriarcal. Esta se ha visto en la obligación de buscar en espacios en el cual se escuche su voz y además busca una igualdad de género. Y es así como en nuestro trabajo de investigación se realizará un estudio minucioso de la figura de la mujer a través de la historia y un análisis de la creación poética de la mujer en el siglo XXI. Para realizar nuestro trabajo de investigación, hicimos un estudio minucioso acerca de los trabajos que recoge la literatura de Cecilia Castillo. No hay tesis, pero sí hay antologías. Un ejemplo de ello es la antología de Naciones en Verso, que recoge la poesía de 22 poetas cubanos y salvadoreños. Además, existe la antología Ventanas de Libertad, publicada por la UNESCO, que recoge poemas de Silvia Elena Regalado, Susana Reyes, Cecilia Castilla y Miroslava Rosales. También existe la antología Literatura Femenina de Posguerra en El Salvador 1992-2015, escrita por Blanca Moreno García y Estefania Orellana Zamora. La situación problemática se desarrolla en tanto que el yo lírico femenino ha sido ocultado tras la voz masculina preponderante. Históricamente, el acceso de las mujeres a la esfera cultural, literaria en específico, fue doblemente difícil, ya que por su sexo se les ha inculcado la vida doméstica y familiar, aún en pleno siglo XXI, en vez de los estudios académicos. La limitada presencia de figuras femeninas en el ambiente literario nacional es evidencia de que no se ha considerado a la mujer como un sujeto capaz de contribuir al desarrollo cultural del país. Lo anterior es consecuencia de un factor clave: la invisibilización de la mujer. Las poetas no han tenido posibilidad de hacerse notar en un campo donde la sociedad no les ha dado voz propia, sino que las ha tenido sujetas a la hegemonía masculina, puesto que no eran reconocidas ni siquiera como personas jurídicas. Ese privilegio era solamente para los hombres. Dato importante: la mujer pudo visibilizarse jurídicamente en El Salvador hasta 1976, cuando se decreta el Día de la Igualdad Jurídica de la Mujer Salvadoreña, en el decreto número 451 que emite la Asamblea Legislativa de El Salvador. En relación a lo anterior, la incorporación jurídica les dio a las mujeres del siglo XX un impulso para desarrollar su creatividad. En consecuencia, las poetas comienzan a abrir nuevos caminos para exteriorizar su visión del mundo. Uno de estos caminos de expresión poética es la poesía erótica. Este género fue retomado por Cecilia Castillo, la autora del poemario Vaginas del Mar, donde plasma un yo lírico femenino que rompe con la hegemonía preponderante masculina, considerando que presenta desde la voz poética femenina la experiencia del placer y autoconocimiento físico y emocional. En definitiva, la elección del tema en estudio se deriva de la necesidad de visualizar el yo literario femenino en la poesía erótica, escrita específicamente por una mujer del siglo XXI. En este momento del documental se presentarán los dos enunciados que rigen nuestro proyecto de investigación. El primero es cómo se caracteriza el yo lírico femenino en el poemario Vaginas del Mar de Cecilia Castillo. Y el segundo, que depende del anterior, es qué temas y estilos se encuentran en el poemario Vaginas del Mar de Cecilia Castillo. Luego de conocer estos enunciados, avanzaremos con la justificación. Ahora bien, nuestro tema es relevante para la sociedad salvadoreña, en tanto que a través del análisis de la poesía erótica se evidencia el yo lírico femenino, con un enfoque feminista, libre de ataduras sociales y culturales. Además, este estudio hace visible la voz de la mujer, que pide un trato literario equitativo y una libertad de expresión en temáticas eróticas y sexuales, así como la ruptura con la hegemonía de la voz masculina preponderante. Al mismo tiempo, la temática resulta novedosa por dos aspectos. El primero, porque el yo lírico de las mujeres adquiere protagonismo en la literatura nacional. Y segundo, porque se obtendrá el primer trabajo que visibilizará la creación erótica de una mujer salvadoreña del siglo XXI. En cuanto al valor teórico que posee la temática, es que será una investigación pionera en el ámbito literario, ya que no existe ningún documento que analice las vivencias poéticas de Cecilia Castillo. Por ende, se entregará un proyecto cuyo objeto de estudio nunca antes ha sido tomado en cuenta en el análisis literario salvadoreño, y, a partir de ello, se analizará la creación de un yo lírico femenino propio del siglo XXI, libre, con voz y seguridad de lo que siente y piensa. Finalmente, los beneficios del tema en estudio son dos. En primer lugar, la visibilización del yo lírico femenino
en el género específicamente de la poesía erótica. Y en segundo lugar, el estudio del trabajo poético de una mujer joven de la literatura nacional, que no ha sido investigada con anterioridad. Sin dejar de lado que el impacto de esta temática en la población será en pro de la visibilización de muchas de las voces femeninas que escriben poesía. Objetivos de investigación. Identificar las características del yo lírico femenino en el poemario Vaginas del Mar de Cecilia Castillo. Objetivos específicos: determinar los diferentes rasgos del lirismo erótico que moldean el yo lírico femenino en el poemario Vaginas del Mar de Cecilia Castillo, con el propósito de presentar las diferentes facetas que rompen con la hegemonía masculina protagónica dentro de la literatura salvadoreña. Además de enumerar los diferentes aspectos sociales y culturales que visibilizan el yo lírico femenino en el poemario Vaginas del Mar de Cecilia Castillo, con el propósito de indagar en el pensamiento poético del siglo XXI. Asimismo, detallar qué tipo de vocabulario libre de censura utiliza el yo lírico en el poemario Vaginas del Mar de Cecilia Castillo, con la finalidad de demostrar temas y estilos utilizados en el objeto de estudio. Creo que al encontrarse en este punto del video, todas las personas que lo estén viendo se estarán preguntando qué tipo de metodología vamos a utilizar para poder analizar el poemario Vaginas del Mar de Cecilia Castillo. Pues déjenme contarles que dicho método será el estilístico semántico, ya que este nos permitirá obtener conocimientos más amplios acerca del yo lírico femenino en el poemario de Cecilia Castillo. Dicho método nos permitirá recoger elementos fundamentales acerca de la estilística y de la semántica, ya que desde la estilística vamos a poder obtener un acercamiento más profundo y preciso acerca de los diversos planos formales y también del contenido del poemario. Desde la semántica vamos a tener la oportunidad de explorar todos los aspectos que hagan referencia al significado, sentido e interpretaciones de los signos lingüísticos, símbolos y expresiones que se empleen dentro del poemario. Además, es de aclarar que el paradigma que guiará la investigación es racionalista, ya que éste busca la importancia y la consistencia teórica. Además, por su nivel de mediación y análisis de información, es una investigación cualitativa descriptiva. Por otro lado, es una investigación de tipo bibliográfico, porque recolectaremos toda la información pertinente a través de diferentes fuentes primarias y secundarias que sean necesarias para poder realizar tanto el marco histórico como el marco teórico y en cualquier otra información que se necesite para poder realizar el trabajo de investigación. Además, es de aclarar que del poemario Vaginas del Mar solo se van a seleccionar 6 muestras, ya que el universo del poemario es demasiado amplio para poder realizarle un análisis minucioso a cada muestra. Por lo tanto, repito, solo se retomarán 6 muestras en las cuales se buscarán 2 criterios fundamentales, que es la representatividad del tema, además de la importancia que tiene dicho tema dentro de la sociedad actual. Marco histórico, primera sección. Hechos nacionales. Antecedentes de la lucha de la mujer en la sociedad salvadoreña. En 1889, Antonia Navarro fue la primera mujer graduada profesionalmente de ingeniería en la Universidad de El Salvador. Esto demuestra que la mujer se estaba desarrollando en una vida académica. En 1921 se organizó un movimiento de mujeres contra las injusticias de la dictadura de la familia Meléndez Quiñones, quienes trabajaban en el mercado. En 1930, Prudencia Ayala se propone como candidata a la presidencia de la República de El Salvador. Con dicho acontecimiento, la vida de la mujer en la política dio un auge, ya que se inician propuestas para que la mujer pueda votar. En 1950 se decreta que la mujer tiene derecho al sufragio en El Salvador. Las mujeres lograron cumplir con uno de sus principales objetivos, que fue poder participar en las elecciones electorales. En 1975 se creó la Asociación de Mujeres Progresistas de El Salvador, AMPES,
Dentro de la historia de El Salvador es fundamental recordar dicho acontecimiento, ya que las mujeres se comienzan a organizar para buscar un fin en común. Además, es de aclarar que en la sección número 1, Hechos Nacionales, se incorporará las condiciones de producción de la obra en estudio, la cual estará compuesta desde 1984, que es la fecha de nacimiento de la poeta Cecilia Castillo, hasta el 2018, que es la fecha de publicación del poemario Vaginas del Mar. En 1980 a 1992 se desarrolló el conflicto armado en El Salvador. La participación de la mujer en dicho conflicto fue fundamental, ya que participó tanto en fuerzas guerrilleras como en fuerzas militares, y el papel de la mujer se equilibró ante la figura de los hombres. En 1994 participó el partido FMLN en elecciones presidenciales. Este acontecimiento es relevante en la historia del país, ya que el partido FMLN estaba conformado por un porcentaje de mujeres, el cual había luchado en la guerra civil del 2004 al 2009. Se desarrolló el gobierno del presidente Antonio Elías Saca y la vicepresidenta Ana Vilma de Escobar. Este acontecimiento es importante para la vida política de las mujeres en El Salvador, ya que nunca una mujer había ocupado un cargo tan alto dentro de la vida política del país. Del 2009 al 2014 se desarrolló el gobierno de Mauricio Funes, quien estableció la Ley de Partidos Políticos, la cual tenía como consecuencia que los partidos políticos que se presentaran a elecciones en sus planillas tenían que presentar un porcentaje mínimo de 30% de mujeres dentro de sus planillas. Del 2014 al 2018, actualmente en el gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén, las mujeres están teniendo una mayor participación en la vida política. Además, están luchando por una despenalización del aborto, igualdad de género e igualdad de oportunidades de empleos y salarios. Marco histórico, segunda sección, Hechos internacionales, la literatura feminista. La literatura feminista tiene como base los movimientos feministas, ya que dicha literatura busca romper con los estándares establecidos por el patriarcado, además de hacer visible su discurso y su voz, con la cual busca presentar el mundo a través de los ojos de la mujer y los diferentes roles que desempeña en la sociedad. Asimismo, el origen del feminismo está presentado en 3 olas. Primera ola, o feminismo ilustrado. Las mujeres de esta época buscaban una educación, ciudadanía y derecho a ser tratadas como iguales ante los hombres. La segunda ola, o feminismo liberal sufragista. Hicieron énfasis en el derecho al voto y el derecho al trabajo, debido a que en ese momento solo los hombres tenían derechos políticos. Tercera ola, o feminismo contemporáneo. En esta etapa se buscaba lograr la liberación sexual de la mujer, evitar la violencia de género, la despenalización del aborto. Ha llegado el momento de mencionar cómo sustentaremos nuestro tema de investigación. El marco teórico de este proyecto de investigación se abordará por medio de 2 momentos. En el primer momento, titulado Teórico de la literatura feminista europea y latinoamericana, hablaremos sobre Sara Beatriz Guardia, quien compila las ponencias que se llevaron a cabo en el Simposio Internacional de Escritura Femenina en América Latina en el año 2006 y titula esta compilación como Mujeres que escriben en América Latina. De esta recopilación resultan provechosos para este trabajo de investigación los capítulos 6 y 8. El primero, titulado Escenarios del feminismo, y el segundo, Escritura femenina, siglos XIX y XX. El capítulo 6 aporta teoría de la temática feminista y explica cómo ésta se comportó en algunos escenarios latinoamericanos. Por su parte, el capítulo 8 ayuda a conocer cómo se concretiza la investigación de la identidad femenina por medio de la vivencia del género, ya que hay un estudio minucioso de lo que significa ser mujer y ser hombre
y la realidad cultural de las escritoras latinoamericanas. Los conceptos fundamentales que aportan estos capítulos son feminismo, identidad femenina y género. La siguiente teórica es María Milagros Rivera Garretas. De ella se retomará el libro Nombrar el mundo en femenino, pensamiento de las mujeres y teoría feminista, del cual se utilizarán los capítulos 2 y 6. El capítulo 2, titulado El pensamiento feminista contemporáneo, categorías de análisis de la sociedad y de la historia, nos ayudará a hacer un análisis de la mujer dentro de la sociedad como sujeto político y ginecocentrista. El primer término es propio de la jerga feminista y reivindica a la mujer como sujeto con igualdad de derechos. Y el segundo, el ginecocentrismo, ayudará a analizar el objeto de estudio del trabajo de investigación, porque con este se piensa y se estudia la realidad e historia desde el punto de vista de la mujer. Asimismo, se aborda la temática de la opresión del patriarcado como eje cultural que detonó las luchas feministas. Vale aclarar que los conceptos fundamentales de este capítulo son sujeto político, ginecocentrismo, mujer, reivindicación y patriarcado. Finalmente, en el capítulo 6, titulado El pensamiento y la política de la diferencia sexual, desarrolla la configuración de la categoría de la diferencia sexual femenina, la igualdad y diferencia, la liberación y libertad, la mediación femenina y masculina, y concretiza en el apartado de la diferencia sexual en la escritura de historia, la cuestión del adorno del cuerpo femenino, temáticas que moldearán la investigación, puesto que se partirá desde el concepto tradicional de ser mujer, para llegar a comprender la liberación de la voz femenina, de la mujer del siglo XXI, como elemento transgresor. Los conceptos fundamentales de este capítulo son diferencia sexual femenina, liberación, transgresión, mediación y cuerpo femenino. Ahora, Toril Moy, en su libro Teoría literaria feminista, aborda las dos cadenas principales de la crítica feminista, la angloamericana y la francesa, enfatizando en las obras de Sixtus, Irigaray y Kristeva. Los capítulos que se retomarán para esta investigación son el 3, titulado Literatura de mujeres y mujeres en la literatura, donde Showalter aboga por un estudio de la literatura de las mujeres y se expone toda una investigación sobre la crítica feminista. Y el capítulo 6, titulado Hélène Cixous, una utopía imaginaria, dentro del cual se analiza la posición de esta escritora como pieza fundamental del movimiento de la mujer y todas las aportaciones teóricas propias de este. Los términos claves son crítica feminista y movimiento de la mujer. Claro está que el libro de Toril Moy es oportuno para sustentar toda esta investigación, así que se analizarán otros capítulos que sean pertinentes. Pasamos al segundo momento, donde mencionaré los teóricos de la literatura erótica latinoamericana. El primero, Germán Santana Enríquez, quien es editor del libro titulado La palabra y el deseo, del cual se analizará la temática titulada La literatura erótica frente al poder, puesto que es crucial para comprender la diferencia entre términos como erótico, obsceno y pornográfico, y para estudiar el cuerpo y, claro está, el deseo entre erotismo y sexualidad dentro de la poesía del siglo XXI. Todo este bagaje teórico, puesto con anterioridad, ayudará a concretar los objetivos propuestos en este trabajo de investigación. No está de más añadir que los términos fundamentales de este libro son literatura erótica, deseo, sensualidad, obsceno y tabú. Vale aclarar que el libro de Santana es una joya de los estudios de la literatura erótica, por lo cual se revisará el libro completo, aunque se enfatice en la temática descrita con anterioridad. El siguiente teórico, Octavio Paz, escribe un ensayo titulado La llama doble, el amor y el erotismo, dentro del cual se estudiarán con mayor énfasis dos capítulos, El reino de Pan y Un sistema solar. En el primero se propone una definición de erotismo, así como de poesía, porque el autor plantea que el erotismo y la poesía están constituidos por una oposición complementaria. En el segundo analiza la relación que hay entre amor, erotismo y sexualidad. No hay amor, dice el autor, sin erotismo, como no hay erotismo sin sexualidad, puesto que la sexualidad es algo limitado y el erotismo posee total libertad. Los términos descritos con anterioridad nos ayudarán para hacer la diferencia y abordar con mayor firmeza las temáticas propuestas en el poemario Vaginas del Mar. No está de más añadir que las categorías fundamentales de este libro son poesía, erotismo, amor, sexualidad y lenguaje. Vale añadir que este ensayo, claro, se leerá completo para poder abarcar más información acerca de la situación de la poesía erótica en Latinoamérica. Ha llegado el momento de presentar la estructura capitular tentativa de nuestro proyecto de investigación. Este se divide en 3 grandes capítulos. El primero, titulado Generalidades. En este capítulo se abordan el estado de la cuestión, la situación problemática, el enunciado del problema,
la justificación, los objetivos, a su vez divididos en general y específicos, y la metodología. El capítulo 2 se titula Marco de referencia. En este capítulo se abordan dos grandes marcos, el histórico y el teórico. El marco histórico se aborda por medio de 3 marcos, los cuales, debido a la naturaleza de la investigación, se enfocan, el primero, en los antecedentes de la lucha de la mujer en la sociedad salvadoreña. El segundo, en las condiciones de producción de la obra en estudio, en este caso del poemario Vaginas del Mar de Cecilia Castillo. Y el tercero, que engloba toda la literatura feminista. El marco teórico, por su parte, se aborda por medio de 2 puntos. El primero, los teóricos de literatura feminista, europea y latinoamericana. El segundo, donde se abordan los teóricos de la literatura erótica latinoamericana. El capítulo 3 se titula Análisis de las muestras. Este capítulo se divide en los datos biográficos de la poeta, los datos de la obra en estudio, la identificación de los elementos característicos de la poesía feminista en Vaginas del Mar, caracterización del lirismo erótico en Vaginas del Mar, los temas y estilos que presenta Vaginas del Mar y el tipo de vocabulario usado en el poemario Vaginas del Mar. Los últimos puntos que presenta nuestra estructura capitular tentativa son las conclusiones, las recomendaciones por ser un trabajo pionero, las referencias y los anexos. Cronograma de actividades. El proyecto de investigación se realizará en un periodo de 7 meses, desde marzo hasta septiembre del 2019. Entre las actividades a realizar tenemos las siguientes. Primera actividad, asignación y aceptación del docente tutor y discusión del tema de investigación que se realizará en la primera semana de marzo. Segunda actividad, elaboración del proyecto de investigación, segunda semana de marzo. Presentación del proyecto de investigación, tercera semana de marzo. Vale aclarar que como cuarta actividad tenemos asesorías con el docente tutor, las cuales se realizarán una vez por mes. Quinta actividad, reelaboración del proyecto de investigación por si existiera alguna observación por el docente tutor, que se realizará en la cuarta semana de marzo. Sexta actividad, presentación del proyecto de investigación y su aprobación en la primera semana de abril. Séptima actividad, elaboración del capítulo 1 y 2 desde la semana 2 de abril hasta la semana 2 de mayo. Presentación del capítulo 1 y 2 en la tercera semana de mayo. Revisión del capítulo 1 y 2 en la cuarta y quinta semana de mayo. Reelaboración del capítulo 1 y 2 en la semana número 1 y 2 de junio por si existiera alguna observación del docente tutor. Como actividad número 11 tenemos la aprobación del capítulo 1 y 2 que se estaría realizando en la tercera semana de junio. 12 actividad, elaboración del capítulo número 3 que esta va a comprender desde la semana número 4 de junio hasta la semana número 3 de julio. Presentación del capítulo número 3 en la cuarta semana de julio. Actividad número 14, revisión del capítulo número 3, que se realizará en la primera y la segunda semana de agosto. Reelaboración del capítulo número 3 se realizará en la tercera y cuarta semana de agosto, por si existe alguna observación del docente tutor. Y la entrega final del proyecto de investigación se realizará en la cuarta semana de agosto, y como actividad final tenemos la defensa del proyecto de investigación, que aproximadamente sería la cuarta semana del mes de septiembre. Ha llegado el momento de concluir nuestro documental sobre el proyecto de investigación. Nuestro documental concluye con 3 grandes afirmaciones generales. La primera es que la mujer ha luchado incansablemente por hacerse notar. Hasta finales del siglo XX que logró romper con las ataduras que la sometían individual, social y culturalmente. La segunda es que debido al criterio de que la temática es novedosa, se logrará visibilizar el trabajo de una poeta que plasma en su escritura pensamientos y deseos de la mujer, que fueron invisibilizados desde el principio de la historia, tanto social como literaria. Por último, la tercera afirmación es que el estudio de la poesía erótica es elemental para comprender las vivencias sensuales y sociales de la mujer. Por lo tanto, este proyecto es el paso de equidad literaria que la mujer ha exigido desde siempre, ya que es un estudio pionero
por la poeta y por la clave erótica en la cual yo lírico plasma el sentimiento de vida y sentir de la mujer actual.